En el mundo de gente crédula y optimista, creyentes sectarios y denegadores de la ciencia, existe la tendencia y propensidad de creer que la tecnología y avance de una civilización antigua, aquellas anteriores a nuestra era común, poseían conocimiento y tecnología superior a la actual, los cuales son evidencia o pruebas de que la ciencia contemporánea está equivocada o miente sobre varios de nuestros avances científicos. Fijaos aquí una comparación entre un circuito, una placa base, un circuito de computadoras y una vista de Irán, de la Persepolis, visto desde helicóptero. Y en casos extremos que estos fueron ayudados por extraterrestres, porque según estos optimistas, esta era la única forma de que lograran tales supuestos avances. A estos también podemos añadir avances, lugares o gentes mencionados por personajes de la historia. Si lo dice alguna literatura de alguien preeminente de la antigüedad, entonces debe ser verdad. Por eso es que al día de hoy existe gente persistente que cree que la Atlántida existe, porque lo dijo Platón. En este video vamos a ignorar todas aquellas aclamaciones que dan por justificación la visita o ayuda de extraterrestres, porque ya en otros videos hemos explicado por qué esto es imposible. Uno de los mejores ejemplos de este comportamiento es el grupo de denegadores de ciencia y conspiranoicos llamados terraplanistas. Ellos, junto con otros de pensamiento similar, aunque no sean terraplanistas, quiere denostar el avance contemporáneo al comparar la civilización moderna con civilizaciones antiguas, civilizaciones como la egipcia de la edad del cobre que no conocía la rueda o la babilónica de la edad de bronce que no conocía el cero. Tenían conocimientos que no tenemos en la actualidad y que desmienten explicaciones científicas de ciertos sucesos. Ven helicópteros, aviones, carros, baterías y otros artefactos en los jeroglíficos y las escrituras cuneiformes de estas civilizaciones y les atribuyen un conocimiento muy superior a los que la investigación y la historia les atribuye. Les enseñaremos y refutaremos de qué se agarran estos denegadores de la ciencia para afirmar que estas civilizaciones son superiores a la nuestra. El primer caso que estudiaremos son las construcciones de edificios que ellos consideran muy superior y ponen de ejemplo la pirámide de Egipto. La construcción de pirámides es de hecho lógica y de esperarse en civilizaciones tan antiguas como esta, pues la única forma de hacer grandes edificios de piedra es ativando una encima de la otra, y a medida que la altura incrementa se reduce el peso poniendo menos, dando como resultado una estructura en pirámide. Lo hicieron los egipcios, lo hicieron los persas y también lo hicieron los mayas. Otra característica de esta gente que le gusta creer en la superioridad de civilizaciones antiguas, en el caso de Egipto, es darle algún valor espiritual o científico a las pirámides. Y esto es en base a la ignorancia sobre su origen. En el período arcaico de Egipto, de unos 3000 años antes de nuestra era, los reyes y gentes importantes se enterraban bajo una estructura llamada mastaba. Y es correcto pensar que si una de estas personalidades o reyes se creía más grande que el otro, intentaría hacer su mastaba más grande que las que hizo el anterior. De ahí el lógico paso para crecer en esta carrera de grandeza sería, en vez de tener una mastaba, ¿por qué no tener dos, una encima de otra? Y si puedo tener dos, ¿por qué no cuatro? Es ahí donde entra en juego el faraón José, que colocó 6 mastabas una encima de otra y obtuvo un monumento piramidal, la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara. Sus estructuras pesaban millones y millones de toneladas. Sin embargo, la ingeniería civil actual produce edificios ligeros y que superan en altura a la Gran Pirámide de Giza 3 y 4 veces. Una estructura moderna, mucho más complicada y grande que la pirámide de Giza, en estos tiempos se construye en periodos de meses, con una cantidad limitada de obreros que utilizan máquinas de construcción. La pirámide de Giza tardó unos 20 años en ser construida y necesitó del trabajo arduo de decenas de miles de empleados.
Ahora, si usted es uno de esos que persiste cambiando el argumento y diciendo que las piedras eran demasiado grandes para ser movidas por esa gente, bueno, los egipcios eligieron inteligentemente construir las pirámides a orillas del río Nilo y en un lugar cercano a las canteras de donde iban a sacar las piedras. Los mismos egipcios nos dicen con su arte sobre algunos de sus monumentos cómo lo hicieron, cómo sin haber descubierto el uso de la rueda, movieron tales estructuras. Utilizaron el río Nilo para llevar flotando o sobre barcazas las piedras amarradas con grandes cuerdas y aladas por cientos de hombres que caminaban por la orilla. En la tierra se utilizó el agua para lubricarla y deslizar sobre ella trineos amarrados con cuerdas y alados por cientos de hombres. Para cambio de posiciones usaron palancas, cuerdas y fuerza bruta. En ese sentido, no puede haber comparación alguna entre la complejidad, tecnología y eficiencia de los constructores egipcios y la industria de construcción de hoy. Nuestra civilización es infinitamente más avanzada. Otra peculiaridad que esta gente denota como prueba de la superioridad tecnológica, en este caso de los egipcios, es el manejo de las rocas, y especialmente aquella bien dura como el granito y el basalto. Si obviamos la realidad de que los egipcios no tenían ningún otro material duradero para construir grandes edificaciones y monumentos que no fueran diversos tipos de rocas, dado que debido a su atraso tecnológico no tenían materiales artificiales como el cemento ni metales duros, entonces solo podían utilizar el barro, la arena, el cobre y las rocas. Pero eso no detiene a estos conspiranoicos que en su delirio afirman que ni siquiera en la actualidad podríamos manejar el granito como lo manejaban los egipcios. En la escala de medir qué tan duro es un material, el granito varía de entre 5.5 a 6.5 de dureza. Para cortarlo se necesita un material con más dureza. El cuarzo, el mayor componente de la arena, tiene una dureza de 7, por lo tanto se puede utilizar para cortarlo. En el próximo corte podrá haber dos expertos, un antropólogo y un técnico en masonería especializado en el corte de rocas. Ambos van a demostrar cómo se puede cortar y taladrar el granito solo utilizando herramientas de cobre y arena. Yellow. Okay. That's it. Now the stone weights at each end of the saw are putting the load onto the sand and causes the cutting. The crystal is forced to score a groove in the stone. So the copper is only guiding the sand's doing the cutting. Right. And see that this will cut through the stone at about 4 millimeters an hour. Uncompleted works show the telltale signs of other tools. 8 inches. Wide and deep drill holes. More striations surround the missing core. Dennis thinks he can recreate these too. Pretty easy, Mark. Yeah, for the first few seconds, no problem. 8 hours into it, I could see being a little sore. Wall paintings confirm the existence of similar drills for wood. Hey, Dennis. Sawing went wonderful once we switched over to using water with the sand. As you can see here, we achieved this in just a few days. Both methods work, and both produce the same pattern of etched lines as in the old tombs. Meanwhile, Dennis's dry drilling goes on. These guys did a hell of a job, Dennis. Well, they've really gone down a fair way. Well, that's pretty impressive for a few days. Not bad at all. Now you got to get your core out of there. And then just see there. Wow!
popped right out of there. Oh, Look at yeah, that. yeah. That could be 4th dynasty, Dennis. That's right, we could pass it off easily as a 4th dynasty core. You got your striations and taper. And there's the hole that we wanted all the time. Fantastic. Look at that taper. Look at those striations. Yes. Como pudieron ver con sus propios ojos, las susodichas proezas egipcias se deben más a la paciencia y el tesón de los obreros egipcios, no a tecnologías desconocidas y ciertamente tampoco a la ayuda extraterrestre. Más cortocircuito me causó cuando en las inscripciones tipo jeroglíficos de Egipto existen máquinas voladoras como helicópteros, existen submarinos, existen máquinas de todo tipo que las tenían en aquel entonces. Los egipcios de aquel entonces ponían en piedra lo que estaban viendo. Estaban viendo helicópteros, naves, aviones, todo tipo de tecnología flotante que podía flotar con inducción electromagnética. Las veían, las ponían en piedra, simplemente lo que veían. Es fascinante, la historia humana es falsa y todo lo que sabemos es falso. El próximo caso a tratar es la interpretación de ciertos jeroglíficos en el templo de Abidos, que según estos conspiranoicos demuestra que los egipcios tenían helicópteros, aviones, tanques u otros vehículos, y todo esto a partir de una sola identificación de unos jeroglíficos tallados en piedra caliza en el templo de Abidos. Pero todos los académicos que se han envuelto en responder esta pregunta dicen que esto es solamente un palinfesto. Un palinfesto es la reutilización de una superficie para escribir mensajes. Este palinfesto específicamente fue el resultado de un faraón que puso su nombre por encima del faraón anterior. Y una vez la erosión quitó el material cobertor, ambas imágenes se mezclaron, creando la coincidencia de jeroglíficos parecidos a máquinas actuales. La prueba más contundente de que es una coincidencia está que en ninguna otra parte o monumento egipcio aparecen estos símbolos, solamente en ese pequeño dintel de ese templo. También se menciona mucho el artefacto llamado la batería de Bagdad, un frasco de barro encontrado en el área de Mesopotamia de la era babilónica, del cual se descubrió solo un espécimen y que se cree tenía una función parecida al de las baterías modernas. Si en realidad cumplía esta función, lo hacía con una carga muy baja de alrededor de 1 voltio. Dado que esas civilizaciones no tenían uso para la electricidad y mucho menos una carga tan pobre como la producida por esta batería, el artefacto es más probable que haya sido hecho para proveer una experiencia espiritual al recibir un corrientazo cuando tocaran estatuas de dioses o, al igual que la máquina de vapor de Ero de Alejandría, una simple novedad rara utilizada para la diversión de reyes y la aristocracia de esa zona y ese tiempo. El próximo caso que trataremos es el del mecanismo de Anticitera, un extraño artefacto encontrado de manera fortuita por unos buzos que pescaban en la costa de la isla Antiquícera o Anticitera de Grecia a principios del siglo XX. El artefacto se encontraba entre los restos de un naufragio de una nave romana del segundo siglo antes de nuestra era. La nave parecía que llevaba este artefacto, entre otras cosas, como botín de guerra desde la Grecia hacia Roma. La gran carga que llevaba, sumada a una tormenta, le hizo naufragar. En las primeras décadas después de su descubrimiento, no se tenía la menor idea de para qué era, pero poco a poco se fue descubriendo su propósito. En el día de hoy sabemos que es un aparato operado por fuerza manual que determinaba posiciones de astros y algunos eclipses de la zona, creado por artesanos de gran habilidad y científicos de la Grecia antigua, del siglo III antes de nuestra era. Científicos modernos, utilizando un equipo especial de rayos X, pudieron descubrir sus partes y funciones, produciendo un diseño que varios artesanos modernos han podido reproducir con exactitud. Después del análisis detallado del aparato, se ha podido concluir que, aunque muy complicado, su construcción no estaba fuera de las posibilidades de los hombres de ese tiempo. Más cuando se entere que Arquímedes, uno de los hombres más inteligentes de la Grecia antigua y que vivía en Siracusa, cuando fue muerto por los invasores romanos, poseía uno de estos. El aparato, a través del uso de engranajes y piñones, tenía dos funciones básicas.
Primero, tratar de emular el movimiento de los planetas y la luna en el cielo, pero debido a que los griegos creían en un sistema solar geocentrista, los movimientos que este aparato reflejaba eran aproximados, pero nunca exactos. Y ponemos de ejemplo el planeta Marte, que este aparato en ocasiones mostrará la posición de Marte a unos 35 grados de distancia de la realidad. En ese sentido, el mecanismo de Anticitera no era muy exacto. La segunda función del mecanismo era que utilizando los periodos cíclicos de los eclipses, llamado ciclo de Saros, que incluyen el ciclo de los Juegos Olímpicos, el ciclo calípico de unos 76 años y el ciclo metónico de 19 años tropicales y 235 meses sinódicos, ciclos que no difieren más de 2 horas de la realidad. Se usaron los ciclos para predecir la fecha futura donde iba a reocurrir un eclipse del cual se tenían datos históricos. Claro que un ciclo de Saros solo describe el ciclo de un eclipse en una zona específica. En la actualidad seguimos 41 de esos ciclos. Este artefacto solo seguía uno. Y aunque el mismo podía determinar con exactitud el día y la hora cuando ocurriría el eclipse, dado que por los movimientos complicados de la Tierra, Luna y Sol, el eclipse a predecir, aunque ocurra el mismo día y hora, no ocurrirá en el mismo sitio, se moverá hacia el oeste. Por lo tanto, el aparato no puede igualar la exactitud de los cálculos modernos. ¿Cómo una civilización antigua pudo recaudar tantos datos astronómicos como para construir un aparato mecánico que le permita determinar cuándo se repite dicho ciclo? Bueno, resulta que en la antigüedad no existía la electricidad o iluminación nocturna que no fuera la proveída por algún fuego, velas o lámparas. Una vez oscurecía, lo que más claro se podía ver era el cielo. O sea que para estas civilizaciones cercanas al Ecuador, prácticamente tenían todos los días 12 horas de oscuridad. No hay mejor forma de matar el tiempo y el aburrimiento que observando los astros en el cielo nocturno. Añada a este escenario una tableta de arcilla con un palito de madera y usted podrá registrar lo que ha observado. Acumule esa información por mucho tiempo y entonces podrá elaborar un mecanismo que le sirva para predecir el ciclo repetitivo de observaciones. Pero ocurre que este mecanismo no fue construido por la civilización que recopiló los datos y las observaciones de los astros, registrándolos en tablas de arcilla. Sabemos que el mecanismo fue construido por los griegos en la región de Asia Menor, pero recordemos que para el siglo IV antes de nuestra era, Alejandro Magno invadió y conquistó toda el área de Medio Oriente, incluyendo Babilonia y sus alrededores, llevándose consigo todos los registros que los babilonios habían tenido sobre observaciones astronómicas y que habían registrados en tablas de arcilla. Estos datos entonces fueron usados por los griegos unos 2 siglos más tarde y añadiendo sus propias observaciones, una persona con una gran habilidad de construcción de mecanismos y manipulación del bronce creó este artefacto. Y sabemos que estos artefactos fueron construidos en Grecia porque varios escritores griegos escribieron sobre tal dispositivo. En la caja de descripción podrá encontrar el link a un canal de aquí de YouTube que construyó y documentó desde el principio al fin un mecanismo de Anticitera utilizando herramientas de aquel tiempo y notarán que un artesano con habilidad puede hacerlo sin muchos problemas. Este mecanismo no hace a los babilonios que recolectaron los datos, ni a los griegos que lo construyeron, civilizaciones superiores, ni siquiera a los humanos que vivieron en la revolución industrial a finales del siglo XIX. No hay comparación alguna. Así que no. Por más que lo repitan, sueñen o fantaseen con ello, las civilizaciones antiguas no poseyeron conocimiento, tecnología o infraestructura superior a la nuestra, ni tampoco hay una organización nefaria intentando ocultar o evitar que sepamos de ella. Como ven, esto de lo grande del conocimiento antiguo es algo persistente a través de la historia, y debido a que estas creencias conspiranoicas basadas en civilizaciones antiguas han sido tan exitosas en producir beneficios para aquellos que la venden, el concepto se ha querido explotar más y ahora ha viajado al idioma, la conspiración del idioma babilónico. El lenguaje de Cristo
versus el lenguaje babilónico. Cuando hablamos del lenguaje de las tinieblas, hay unas palabras y unos ejemplos de palabras acerca de dónde se ha edificado y se ha fundamentado las naciones de la tierra sin Dios. Y como ejemplo continuamos con otras palabras como la palabra que significa países en español, que viene del inglés countries. La palabra countries tiene la raíz cont. Cont viene de genitalia femenina. Trees, que tiene que ver con árbol, fíjese, como una genitalia femenina. Y countries también tiene la raíz de kundalini, que también se refería a esa deidad femenina. Esta práctica no significa dividir palabras en sílabas, sino en partir las palabras en cualquier parte que sirva de apoyo a su argumento. Por ejemplo, cultura tiene 3 sílabas, cul, tu y ra. Pero para el terraplanista Iro Landucci es mejor partir la palabra por cultu, ra, en 2 pedazos, el culto a Ra. He aquí algunos ejemplos sinceramente risibles por el nivel de idiotez que expresan. Que es adoración al sol. O sea, todas las religiones en su mayoría hacen culto al sol, hacen culto a Ra, hacen cultura. Bueno, mis queridos 777, ¿qué tal lleváis el confinamiento? Bueno, la palabra confinamiento, por parte del lenguaje antebabilónico, hace referencia a confinamiento. Es decir, no hay mentira con el final. Es lo que nos está diciendo la élite. Aquí miento con final. Esa es la traducción exacta, ¿vale? Con un fin yo te estoy mintiendo. Aquí. Los 777 muchas veces como camuflaje, ¿no? Aunque sabemos perfectamente que 666 estamos bajo sus dominios, porque ahora mismo estamos en la Gran Babilonia. Hay gente que ahora se siente confinada, siempre lo ha estado. Cuando uno dice, hay que luchar contra el terrorismo. Ahora, si vos te pones a componer la palabra tiene terra, es tierra, es el lugar donde vos habitás. De hecho, incluye la palabra ti. También se sabe que el timo, es la energía que uno tiene, propia. Y oro es luz concentrada el oro. Entonces, cuando vos la campaña te dice luchar contra el terrorismo, te están haciendo luchar contra la propia luz que tendría que habitar en la tierra. Porque justamente la palabra terrorismo no es una palabra negativa. El idioma hablado en Babilonia era el acadio, una lengua semita, muy parecida al arameo. Era un idioma basado en monosílabos que se combinaban para crear palabras y conceptos. Su cultura, idioma y escritura nos ha llegado casi intacta a nuestro tiempo debido a la costumbre babilónica de escribir sobre pequeñas superficies de barro llamadas tabletas de arcilla, que a diferencia de otros medios de escritura, enfrentadas al fuego se endurecen en vez de destruirse. Babilonia, que fue quemada varias veces, se convirtió en una biblioteca de tabletas endurecidas por fuego. De Alejandría, la biblioteca más grande que existió en la antigüedad, donde todo estaba escrito en pergaminos o papiros, en un solo fuego perdimos miles de años de conocimiento antiguo. La palabra lux es referida para Lucifer. De este hábito conspiranoico de darle una etimología diferente a la que ya tienen las palabras, no hay mucho que decir. Es un artifugio utilizado por los estafadores para engañar a los crédulos y de paso aparentar que tienen conocimiento superior sobre la historia. En fin, esta práctica deshonesta de estas personas seguirá, porque aún habiendo dejado los egipcios textos donde dicen que las pirámides eran solo tumbas para reyes que ellos consideraban dioses terrenales, y existiendo esas pruebas de las manos de los protagonistas de los sucesos, aún hay gente que escucha a estos charlatanes, y siempre habrá gente interesada en escucharles, dar apoyo y pagar por este tipo de contenido. Pero queremos darle el mensaje que al mismo tiempo siempre habrá gente que les destruirá su mentira.
Si amas la ciencia y la razón, suscríbete, comparte nuestro contenido, sugiere ideas para el canal, haz fan art, dona, da likes, patrocínanos, escribe comentarios, dale a la campanita, haz superchats y apoya todas nuestras actividades. Muchas gracias por su audiencia y nos veremos en la próxima entrega de su canal Colulipa Reason and Science.